¿Los organismos genéticamente modificados acabarán con el hambre? No. Nadie, nunca, jamás en la historia ha prometido, sugerido que los organismos genéticamente modificados acaben con el hambre. No es así. Porque, entre otras cosas, el hambre tiene una serie de causas que no tienen nada que ver con lo que pasa en el campo incluso. Las grandes hambrunas de los últimos años se han producido debido a guerras. Yemen, Sudán del Sur, Etiopía. ¿Por qué? Porque los alimentos los hay, pero no se puede llegar a la gente que los necesita por la situación de guerra. Los organismos genéticamente modificados pueden colaborar intensamente a combatir el hambre y sobre todo la desnutrición, como en el caso del arroz dorado en el Asia Oriental. Los organismos genéticamente modificados pueden aumentar la productividad para mejorar la vida de los agricultores. Los organismos genéticamente modificados y otras formas de agrotecnología que pueden ayudar a que la gente viva mejor, sea más productiva y ofrezca productos de mejor calidad a menor precio a un mercado cada vez más grande. Eso no quiere decir que vayan a acabar con el hambre. Acabar con el hambre es una acción de carácter eminentemente político. Disminuir la desnutrición lo pueden hacer. Hacer muchas cosas, pueden colaborar a hacerlas. Son una herramienta, no son la solución mágica. Y esa es la mentira que ha contado Greenpeace durante más de 30 años ya. Que alguien prometió que acabaría con el hambre y no ha acabado con el hambre. Primero que nada, los organismos genéticamente modificados se enfrentan a la oposición de Greenpeace y por lo tanto no han podido desarrollar todo su potencial. Pero nadie dijo eso nunca. Es un hombre de paja inventado por Greenpeace para bloquear los transgénicos, porque en palabras del director de Greenpeace España, nosotros creemos que lo natural es mejor y no tiene idea de cómo define lo natural. Así que mucho cuidado.